En este vídeo te voy a hablar de las 7 criptomonedas que deberías tener en el punto de mira antes de que llegue el próximo ciclo alcista. Mientras todo el mundo se centra en Bitcoin, hay cientos de proyectos que giran en torno a él. Y son estos proyectos los que cuando vuelva a subir Bitcoin, subirán también con mucha fuerza, dando incluso un beneficio muchísimo mayor, pero si sabes cuándo comprar. Hay 3 cosas que debes observar para detectar un proyecto ganador. Y en este vídeo voy a enseñarte exactamente cómo hacerlo, además de darte 7 criptomonedas que cumplen exactamente estas cualidades, y a qué precios sería interesante comprarlas antes de su posible explosión en el próximo ciclo alcista. Antes de entrar en el listado necesito explicarte algo importante, porque si te doy 7 criptomonedas sin más, sin contexto, sin criterio, esto no es diferente a cualquier otro vídeo de YouTube donde alguien te dice compra esto y hazte rico, y eso no es lo que quiero hacer aquí. Lo que quiero es darte el filtro, el criterio exacto que usamos nosotros para identificar proyectos con potencial real antes de que el mercado los descubra masivamente, porque una vez el mercado los descubre ya es tarde para entrar bien. Son 3 criterios y cada una de las criptomonedas que vamos a ver hoy los cumple. Cuando los entiendas, no solo vas a entender por qué están en esta lista, sino que vas a poder aplicarlos tú solo para evaluar cualquier proyecto en el futuro. Criterio 1, liderazgo en su sector. El primero y más importante es el liderazgo. En el mercado cripto hay miles de proyectos y en prácticamente cada categoría hay decenas de proyectos haciendo lo mismo o algo muy parecido. Blockchains de capa 1, protocolos DeFi, plataformas de inteligencia artificial descentralizada, exchanges descentralizados. En todos estos sectores hay muchas opciones, pero cuando llega el bull market y el dinero empieza a fluir, no fluye de forma uniforme hacia todos los proyectos de una categoría. Fluye primero y con más fuerza hacia los líderes, hacia los proyectos que tienen mayor reconocimiento, mayor liquidez, mayor comunidad y mayor adopción. Por eso yo no busco el número 15 de una categoría con la esperanza de que supere al número 1. Busco el número 1 o el número 2 y sé que es el proyecto que ya ha demostrado que puede sobrevivir un mercado bajista y seguir siendo relevante cuando el mercado vuelva a despertar, porque eso es lo que diferencia a un proyecto sólido de un proyecto que sube en el bull market y desaparece totalmente en el mercado bajista. La capacidad de mantener su posición de liderazgo a lo largo del tiempo. Todos los proyectos que vamos a ver hoy son líderes o están entre los primeros en su sector, y eso por sí solo ya los convierte en opciones mucho más seguras que la media del mercado. Criterio 2, alineación con la narrativa del próximo ciclo. El segundo criterio es igual de importante y mucha gente lo ignora por completo. Cada ciclo alcista en cripto tiene narrativas dominantes, grandes tendencias que capturan la atención, el capital y el entusiasmo del mercado de forma masiva. Y los proyectos que están dentro de esas narrativas son los que más suben, porque no solo se benefician del bull market general, sino del capital específico que fluye hacia esa tendencia. En 2017 la narrativa dominante fueron las ICOs, las ofertas iniciales de monedas. Todo el mundo quería lanzar su propio token y captar financiación. En el ciclo de 2020 y 2021 las narrativas fueron DeFi, las finanzas descentralizadas y los NFTs. Proyectos enteros se multiplicaron por 100 simplemente por estar en el lugar correcto en el momento correcto. ¿Cuáles son las narrativas que van a dominar el próximo ciclo? Pues todo apunta a 3 grandes tendencias. La primera es la inteligencia artificial descentralizada. La intersección entre blockchain e IA es uno de los sectores de mayor crecimiento del ecosistema y va a captar una cantidad enorme de atención y capital en el próximo ciclo. La segunda es la infraestructura financiera on-chain. DeFi está madurando mucho y los protocolos que ofrecen servicios financieros reales, eficientes y seguros dentro de la blockchain están ganando tracción de forma muy acelerada. Y la tercera son las blockchains de capa 1 con adopción real. No los que tienen tecnología interesante sobre el papel, sino los que tienen ecosistemas vivos, usuarios reales y transacciones reales ocurriendo todos los días. Los proyectos que vamos a ver hoy están posicionados dentro de estas narrativas, y eso significa que cuando el mercado despierte no solo van a subir por el efecto general del mercado alcista, sino que van a tener viento a favor dentro de sus propias tendencias. Criterio 3,
precio muy por debajo de máximos históricos con fundamentos intactos. Y aquí llegamos al tercer criterio, y este es el que convierte una buena idea en una buena inversión, porque no basta con que un proyecto sea líder en su sector y esté alineado con las narrativas del próximo ciclo, sino que también necesita entrar en el precio correcto. Y el precio correcto casi siempre no es cuando todo el mundo está hablando de él. Este criterio se basa en una lógica muy simple. Si un proyecto hoy cotiza un 70 o un 80%, incluso un 90% por debajo de sus máximos históricos, y sus fundamentos, importante, no solo se mantienen, sino que han mejorado desde entonces, estás ante una oportunidad asimétrica, una situación donde el riesgo a la baja es limitado y el potencial al alza es muy significativo. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo con varios de los proyectos de esta lista. El mercado ha castigado a prácticamente todo el ecosistema cripto en el último año y medio. Proyectos con tecnología sólida, con adopción creciente, con equipos trabajando más que nunca en mejorar el proyecto, y aún así han visto sus precios caer de forma brutal simplemente por el contexto macro y el sentimiento general del mercado, no porque haya fallado nada en su fundamento. Y eso, para el inversor que sabe lo que está mirando, es una buenísima oportunidad. En cada uno de los proyectos que vamos a ver te voy a dar un punto de acumulación y de compra específico, un rango de precio por debajo del cual yo consideraría acumular ese activo con convicción. No son predicciones, son niveles basados en análisis técnico, en histórico de precio y en la relación riesgo-recompensa que ofrecen en este momento del ciclo. Con estos tres criterios claros ya tienes el filtro, ahora vamos a aplicarlo. Si tuviera que elegir un solo proyecto fuera de Bitcoin para el próximo ciclo alcista, Solana estaría en la conversación sin ninguna duda. Y mira, porque esto no siempre ha sido así, porque Solana ha tenido que sobrevivir una de las pruebas más duras que puede enfrentar un proyecto en cripto. En noviembre de 2022, cuando FTX colapsó, Solana estuvo al borde de la desaparición. FTX y Alameda Research, el fondo de Sam Bankman, eran de los mayores inversores y promotores del ecosistema de Solana. Cuando todo se derrumbó, el precio de Solana cayó desde los $40 hasta menos de $10. El ecosistema se vació por completo, los desarrolladores se marcharon, todo el mundo daba a Solana por muerta, y sin embargo, aquí está. No solo sobrevivió, sino que se reconstruyó desde cero, y lo que ha construido desde entonces es honestamente impresionante. Solana es hoy la blockchain con mayor actividad de usuarios reales del mercado. No hablo de métricas infladas ni de transacciones artificiales, hablo de volumen real, de trading en DEX descentralizados, de proyectos reales construyendo sobre su infraestructura, de una experiencia de usuario que ninguna otra blockchain puede igualar a día de hoy en términos de velocidad y en costes de transacción. Mientras Ethereum sigue lidiando con problemas de escalabilidad y sus soluciones de capa 2 que fragmentan la liquidez y la experiencia del usuario, Solana ofrece transacciones en menos de un segundo por fracciones de céntimo. Y eso, en un mundo donde la adopción masiva de la blockchain pasa necesariamente por una experiencia fluida y barata, es una ventaja competitiva enorme. El ecosistema de Solana ha explotado en los últimos 2 años, tiene el mayor volumen de trading de meme coins del mercado y ha liberado el resurgimiento de incluso algunos NFTs. Tiene proyectos DeFi sólidos, aplicaciones de pagos reales y un pipeline de desarrollo que no para de crecer. Jupiter, Radium, Marinade, Jito. Hay un ecosistema vivo y en expansión que mucha gente todavía no está valorando correctamente. Y en términos de precio, Solana llegó a tocar casi los $300 en su máximo del ciclo anterior. Hoy, en el momento que grabo este vídeo, cotiza muy por debajo de ese punto. Entonces, para mí, ¿cuál sería un buen punto de acumulación? Por debajo de los $60. Por debajo de ese nivel, la relación riesgo-recompensa se vuelve muy interesante. Estarías comprando uno de los proyectos con mayor adopción real del mercado a un descuento enorme respecto a sus máximos, con fundamentos que no solo se mantienen, sino que son significativamente más sólidos que cuando cotizaba a esos precios. Si el próximo ciclo alcista llega con la fuerza de los anteriores, Solana tiene todo el potencial para ser uno de los activos con mejor rendimiento de la lista. Si Solana es la apuesta por la velocidad y la experiencia de usuario, Ethereum es algo completamente diferente. Ethereum no
no compite en los mismos términos que Solana. Ethereum es la infraestructura financiera descentralizada más importante que existe en el mundo, y eso le da un peso y una relevancia que ningún otro proyecto del mercado tiene todavía. Pero hay algo curioso ocurriendo con Ethereum ahora mismo, y es que a pesar de ser el segundo activo más importante del ecosistema cripto después de Bitcoin, Ethereum lleva un tiempo siendo el activo más incomprendido y más castigado del mercado. Mientras Bitcoin ha tenido un comportamiento relativamente fuerte en este último ciclo, Ethereum ha performeado muy mal y de forma muchísimo peor que Bitcoin. De hecho, el ratio Ethereum-Bitcoin, que mide cuánto vale Ethereum en términos de Bitcoin, lleva meses en mínimos históricos. Y eso ha generado una narrativa negativa alrededor de Ethereum que, si la analizas con frialdad, no está justificada por sus fundamentos. Porque, ¿qué está pasando realmente con Ethereum? Ethereum está en medio de una de las transiciones tecnológicas más importantes de su historia. La hoja de ruta de Ethereum es ambiciosa y compleja, y eso genera incertidumbre a corto plazo. Las actualizaciones se retrasan, la narrativa de las soluciones de capa 2 ha fragmentado la atención y parte de la liquidez del ecosistema, y proyectos como Solana han capturado mucho del protagonismo que antes tenía Ethereum en términos de actividad y nuevos usuarios. Pero lo que el mercado está ignorando o valorando mal es lo siguiente: Ethereum sigue siendo la blockchain con mayor valor total bloqueado en DeFi. Es la blockchain donde viven los protocolos financieros más importantes y más seguros del ecosistema. Es la base sobre la que se construye la mayor parte de la tokenización de activos reales. Una de las narrativas que más va a crecer en los próximos años. Es la blockchain preferida por las instituciones financieras para construir productos regulados, y con cada actualización se vuelve más eficiente, más barata y más escalable. ¿Cuál sería para mí un buen punto de acumulación? Por debajo de los $1.800. Por debajo de ese nivel, Ethereum ha cotizado históricamente en zonas de acumulación de largo plazo. Estarías comprando el protocolo financiero descentralizado más importante del mundo, con adopción institucional creciente, con un modelo deflacionario cada vez más sólido y con una hoja de ruta que sigue mejorando su tecnología a un precio que, en el contexto del próximo ciclo, podría parecer ridículamente barato en retrospectiva. Ethereum puede no ser el activo más emocionante de esta lista, pero podría ser perfectamente el más inteligente. Tercer proyecto, Hype. Si hay un proyecto en esta lista que representa mejor que ningún otro la narrativa de la infraestructura financiera on-chain del próximo ciclo, ese es Hyperliquid. Y probablemente es también el proyecto menos conocido para el público general de esta lista. Así que vamos a empezar desde el principio. Hyperliquid es un exchange descentralizado de derivados. Básicamente es un lugar donde puedes operar con futuros y perpetuos, los mismos productos financieros que usas en un exchange centralizado como Binance o Bybit, pero de forma completamente descentralizada y on-chain, sin intermediarios, sin custodia de terceros, con total transparencia en cada operación. Ahora bien, esto no es nuevo en sí mismo. Los exchanges descentralizados de derivados existen desde hace años. El problema es que hasta ahora ninguno había conseguido ofrecer una experiencia que pudiera competir realmente con los exchanges centralizados en términos de velocidad, liquidez y facilidad de uso. Hyperliquid lo ha conseguido, y eso es lo que lo hace diferente. Su blockchain propia, construida específicamente para este caso de uso, procesa transacciones en menos de un segundo con un coste prácticamente cero para el usuario. La experiencia es tan fluida y tan rápida que traders profesionales que venían de exchange centralizados han empezado a mover parte de su operativa a Hyperliquid. No porque sea descentralizado, sino porque es mejor. Y los números lo confirman. Hyperliquid ha alcanzado volúmenes de trading diarios de miles de millones de dólares, convirtiéndose en el exchange descentralizado de derivados con mayor volumen del mercado con diferencia, y en algunos días compitiendo incluso directamente en volumen con exchange centralizados de primer nivel como Binance. Y eso, para un protocolo descentralizado, es algo que nunca habíamos visto antes. Pero lo que realmente diferencia a Hyperliquid de otros proyectos DeFi es su modelo. A diferencia de muchos protocolos que distribuyen sus tokens de forma masiva a inversores de capital riesgo y fondos institucionales antes de salir a mercado, Hyperliquid hizo algo que en el ecosistema cripto es casi revolucionario. No tomó financiación externa. El equipo se autofinanció, construyó el proyecto durante años, y cuando lanzó el token Hype a finales de 2024, lo hizo mediante un airdrop directo a sus usuarios reales, sin venture capitals, sin
sin fondos, sin los grandes inversores institucionales que suelen volcar sus tokens en el mercado en cuanto pueden. Eso tiene una implicación muy importante para la estructura del token y para su potencial de precio. No hay grandes billeteras esperando para vender, la distribución es mucho más orgánica y está en manos de usuarios reales que han elegido el protocolo por su utilidad. ¿El riesgo de todo esto? Pues que Hyperliquid es un proyecto más joven que Ethereum o Solana, no tiene el mismo historial ni la misma profundidad de ecosistema y como exchange de derivados está expuesto a riesgos regulatorios que podrían afectar su operativa en determinadas jurisdicciones. Además es un sector competitivo y otros proyectos van a intentar replicar lo que ha construido. Pero la ventaja que tiene hoy en términos de producto, volumen, comunidad y modelo de negocio es muy difícil de replicar en el corto plazo y el mercado todavía no lo está valorando de forma acorde a lo que representa. Para mí, un punto de acumulación muy bueno de Hyperliquid podría ser por debajo de los $30. Por debajo de ese nivel estarías entrando en uno de los proyectos DeFi con mayor tracción real del mercado, con un modelo de negocio que genera ingresos reales, con una distribución de token muy sana y con una narrativa, la infraestructura financiera on-chain, que va a ser una de las protagonistas del próximo ciclo alcista. Así que Hype es el tipo de proyecto que dentro de 2 años la gente va a decir que era obvio y que lamentará no haber comprado cuando nadie hablaba de él. Cuarto proyecto, BNB. BNB es probablemente el activo más polémico de esta lista y quiero ser completamente honesto contigo sobre por qué está aquí y cuáles son sus riesgos reales, porque creo que te lo mereces. BNB es el token nativo del ecosistema Binance, el exchange más grande del mundo por volumen de trading. Y cuando digo más grande no hablo de una diferencia pequeña. Binance maneja consistentemente entre el 40 y el 60% del volumen total de trading de criptomonedas a nivel mundial. Es prácticamente un monopolio de facto en el sector de los exchanges centralizados. BNB nació en 2017 como un token de utilidad dentro del exchange. Lo usabas para pagar comisiones con descuento, pero con el tiempo evolucionó en algo mucho más grande. Hoy BNB es el token nativo de la BNB Chain, una blockchain completa con su propio ecosistema de aplicaciones descentralizadas, protocolos DeFi, proyectos NFT y miles de proyectos construidos sobre ella. ¿Por qué está en esta lista? Porque BNB tiene algo que muy pocos activos en el mercado cripto pueden tener: una demanda estructural real y continua. Cada vez que alguien opera en Binance y elige pagar sus comisiones con BNB, hay demanda de BNB. Cada vez que un proyecto lanza su token en BNB Chain, necesita BNB para operar. Cada trimestre, además, Binance usa parte de sus beneficios para recomprar y quemar tokens BNB, reduciendo la oferta circulante de forma permanente. Es un modelo que combina utilidad real con deflación programada, y eso tiene un efecto muy positivo sobre el precio a largo plazo. Además, la BNB Chain se ha convertido en el hogar de una cantidad enorme de actividad on-chain, especialmente en los mercados emergentes, donde el coste de las transacciones es un factor crítico para la adopción. En Asia, en África, en Latinoamérica, la BNB Chain tiene una penetración real y gigante que muchas otras blockchains no tienen. Ahora bien, aquí viene la parte que no me puedo saltar. BNB tiene un riesgo que no existe con Ethereum ni con Solana, y ese riesgo se llama Binance. En 2023, Binance y su fundador CZ llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y pagaron una multa histórica de más de $4.000 millones por violaciones de regulaciones antilavado de dinero. CZ renunció como CEO y fue condenado a 4 meses de prisión. Binance sigue operando, pero bajo una supervisión regulatoria mucho más estricta que antes. Esto significa que BNB está intrínsecamente ligado al destino de una empresa centralizada que ha tenido problemas legales serios. Si a Binance le va bien, a BNB le va bien. Si Binance enfrenta nuevos problemas regulatorios, BNB lo notará inmediatamente. ¿Por qué entonces sigue en la lista? Porque Binance sigue siendo el exchange más grande del mundo, porque su volumen no ha caído de forma significativa tras los problemas legales, porque la demanda estructural de BNB no ha desaparecido y porque en términos de precio BNB cotiza hoy muy por debajo de lo que llegó a valer en el ciclo anterior, con un ecosistema
que en muchos aspectos es más sólido que entonces. Y para mí, un punto de acumulación muy bueno sería por debajo de los $500. Por debajo de ese nivel, BNB ha demostrado históricamente ser una zona de acumulación muy sólida y estarías comprando el token del ecosistema del exchange más grande del mundo, con demanda estructural real, con un modelo deflacionario probado y con un ecosistema blockchain en crecimiento, asumiendo de forma consciente el riesgo regulatorio asociado a Binance, que cada vez es menor. Con los ojos abiertos, BNB puede ser una posición muy interesante en el contexto del próximo ciclo. Quinto proyecto, Tao, BitTensor. Y aquí es donde el vídeo da un giro importante, porque hasta ahora hemos hablado de proyectos consolidados, con años de historia, con ecosistemas probados y con una base sólida de usuarios y desarrollo. Proyectos donde el riesgo existe, como en todo el mercado cripto, pero está relativamente acotado por sus fundamentos. Tao es un poco diferente y quiero que lo tengas muy claro antes de seguir. Tao, junto con el siguiente proyecto que vamos a ver, representa lo que yo llamo una apuesta asimétrica, una posición donde metes una cantidad pequeña y controlada de tu capital, asumiendo que puedes perderla en su totalidad a cambio de un potencial de rentabilidad que los activos más consolidados simplemente no pueden ofrecer. No estamos hablando de doblar o triplicar, estamos hablando de multiplicadores que en el mejor de los escenarios puede ser de un por 5 o un por 10 o incluso más, pero con todo el riesgo que eso puede conllevar. Dicho esto, hablemos de por qué Tao está en esta lista. BitTensor es uno de los proyectos más ambiciosos e interesantes que existen hoy en el ecosistema cripto. Su objetivo es construir una red descentralizada de inteligencia artificial, un mercado abierto donde modelos de IA compiten entre sí para ofrecer el mejor servicio. Son evaluados por otros modelos y son recompensados con tokens de Tao en función de su calidad y de su utilidad. La idea detrás de BitTensor parte de una premisa muy poderosa. Hoy en día el desarrollo de inteligencia artificial está completamente centralizado en un puñado de empresas como OpenAI, Google, Anthropic o Meta. Y estas empresas controlan los modelos más potentes, los datos con los que se entrenan y además los beneficios que generan. BitTensor quiere romper ese monopolio creando una infraestructura abierta donde cualquiera puede contribuir con capacidad computacional o con modelos de IA y ser recompensado por ello de forma transparente y descentralizada. Es una narrativa enormemente potente. La intersección entre inteligencia artificial y blockchain es probablemente el sector con mayor potencial de crecimiento del próximo ciclo. Y BitTensor es el proyecto más establecido y con mayor reconocimiento dentro de esa narrativa. Sabiendo todo esto, un punto de acumulación para mí muy bueno sería por debajo de los $200. Por debajo de ese nivel estarías entrando en el proyecto líder de la narrativa de inteligencia artificial descentralizada, una de las tendencias más poderosas del próximo ciclo, a un precio que representa una fracción de lo que llegó a valer, con una posición pequeña, controlada y asumiendo conscientemente que es una apuesta de alto riesgo y alta recompensa. Si BitTensor consigue ejecutar su visión y la narrativa de IA descentralizada explota en el próximo ciclo, como todo indica que puede ocurrir, Tao podría ser uno de los activos con mejor rendimiento de toda esta lista, pero también podría no serlo, y eso es exactamente el tipo de riesgo que tienes que estar dispuesto a asumir antes de entrar. Sexto proyecto, Aster. Si Hype representa la primera generación de exchange descentralizados de derivados que demostró que el modelo podía funcionar, Aster representa la generación que llegó para disputarle el trono. Y lo ha hecho de una forma que nadie esperaba. Antes de entrar en el proyecto necesito darte el contexto completo, porque Aster es el proyecto más reciente, más volátil y más controvertido de toda esta lista, y precisamente por eso tiene el mayor potencial de rentabilidad asimétrica de todos los que hemos visto. Aster cuenta con el respaldo directo de CZ, el fundador de Binance, y de Yeezy Labs, el fondo de inversión anteriormente conocido como Binance Labs. Cuando CZ públicamente endorsó el proyecto en el momento de su lanzamiento, el mercado reaccionó de forma inmediata y brutal. El token de Aster surgió desde su precio de lanzamiento de
0,08 dólares hasta un máximo histórico de aproximadamente los 2 dólares en cuestión de días, alcanzando una capitalización de mercado de más de 2.800 millones de dólares y superando los 2 millones de usuarios en su primera semana. Pero más allá del FOMO del lanzamiento hay un producto real detrás. Aster ofrece 4 modos de trading distintos, incluyendo un modo profesional con libro de órdenes completo y un modo de hasta 1000 veces de apalancamiento, con soporte multi-chain en la BNB Chain, en Solana, en Ethereum y en Arbitrum. Eso significa que un usuario puede operar con sus activos independientemente de la blockchain en la que los tenga, sin necesidad de puentes ni de mover liquidez entre cadenas. Aster además está buscando dejar de ser un DEX construido sobre otras cadenas para convertirse en infraestructura propia, lo que cambiaría completamente su posición competitiva a largo plazo. Ahora bien, aquí vienen los riesgos y con Aster hay que ser especialmente transparente. En sus primeras semanas de vida, Aster enfrentó una controversia seria cuando el equipo de DeFi Llama, uno de los agregadores de datos DeFi más respetados del mercado, alegó posibles irregularidades en sus datos de volumen y eliminó sus métricas de su plataforma. El proyecto negó las acusaciones y siguió operando, pero esa sombra existe y no se puede ignorar. Además, una parte muy significativa del volumen inicial de Aster estuvo impulsada por sus campañas de incentivos, donde los usuarios recibían recompensas por operar en la plataforma. Esto genera una pregunta legítima sobre cuánto de ese volumen es actividad real y cuánto únicamente es por ese airdrop que prometían y desaparecerá cuando los incentivos se vayan reduciendo. Y finalmente, la dependencia del ecosistema Binance es un arma de doble filo. El respaldo de CZ le da a Aster una ventaja competitiva enorme en términos de distribución, credibilidad y recursos, pero también significa que el destino del proyecto está intrínsecamente ligado a las decisiones estratégicas de Binance. Si Binance decide priorizar otros proyectos o cambiar su estrategia, Aster lo notará. Visto todo esto, un punto de acumulación para mí muy bueno podría ser por debajo de los 0,50 dólares. Por debajo de ese nivel estarías entrando en un proyecto que su lanzamiento llegó a valer casi 2 dólares y con el respaldo directo del ecosistema de Binance, con una hoja de ruta ambiciosa y diferenciada y con una narrativa, la infraestructura financiera on-chain, que va a ser protagonista del próximo ciclo. Con una posición pequeña, sabiendo exactamente el riesgo que estás asumiendo y con la convicción de que esto es una apuesta asimétrica y no una inversión conservadora, Aster puede ser la posición que más sorprenda de toda esta lista. Y llegamos al último puesto de la lista, pero este no lo voy a rellenar yo, porque después de 6 años en este mercado, una de las cosas que más he aprendido es que las mejores oportunidades muchas veces no vienen de un solo punto de vista, vienen de la inteligencia colectiva de una comunidad que está mirando el mercado desde ángulos distintos. Así que yo te he dado 6 proyectos que cumplen los 3 criterios que hemos visto al principio, proyectos con liderazgo en su sector, alineados con las narrativas del próximo ciclo y con precios muy por debajo de sus máximos históricos. Pero estoy seguro de que hay proyectos ahí fuera que tú estás siguiendo que cumplen exactamente esos mismos criterios y que merecen estar en esta lista tanto o más que alguno de los que hemos visto. Así que te lo pregunto directamente. ¿Cuál sería tu séptima criptomoneda que debería estar en esta lista? Déjamelo en los comentarios. Dime el proyecto, por qué crees que cumple los 3 criterios y cuál sería tu punto de acumulación. Voy a leer personalmente todos los comentarios y si hay algún proyecto que realmente me convenza, lo incluiré en un próximo vídeo. La conversación más interesante de este vídeo va a estar ahí abajo y realmente no quiero perdérmela, ni seguramente tú tampoco. Y con eso cerramos la lista. 6 proyectos concretos, con criterios claros, con puntos de acumulación específicos y con una visión honesta tanto de su potencial como de sus riesgos. Porque en cripto, quien no te habla de los riesgos no te está dando información completa, te está vendiendo algo. Pero hay algo de lo que no hemos hablado en este vídeo y es la parte que más me preguntan siempre. Vale, sé en qué proyectos mirar, sé cuándo acumular, pero ¿cómo convierto eso en ingresos reales y consistentes? ¿Cómo construyo un sistema que me genere un sobresueldo con cripto, independientemente de si el mercado sube o baja? Pues esa es exactamente la pregunta que respondo en mi masterclass gratuita. En ella te voy a mostrar
encontrar las estrategias exactas que nosotros usamos a día de hoy y desde hace varios años para seguir generando ingresos con el sector cripto de manera recurrente mes a mes. El mismo método probado que ya están aplicando miles y miles de alumnos, sin depender de que el mercado esté en verde, sin necesitar ser un experto técnico, con un sistema claro, paso a paso, que funciona en cualquier fase del ciclo. Si eso te interesa, el enlace está en la primera línea de la descripción. Es completamente gratuito, sin compromisos. Solo entra, regístrate y nos vemos dentro. Y recuerda que si este vídeo te ha aportado valor, ya sabes lo que nos ayuda enormemente. Un like, compartirlo con alguien a quien le pueda ser útil y suscribirte si todavía no lo has hecho, porque hay mucho más contenido como este en camino. Así que nos vemos en la masterclass y en el próximo vídeo. Un abrazo descentralizado.